Vamos con las aleaciones de aluminio. No, nos vamos a perder nada más que las otras. Bueno, entonces son aleaciones obtenidas a partir de aluminio y otros elementos como cobre, zinc, manganeso y silicio. Se distinguen por su propiedad de baja densidad, por lo tanto son livianas. Estoy en clase. ¿Perdón? ¿Hola? Hay alguien que está hablando y no tiene el micrófono cerrado. Tienen buenas propiedades de corrosión, es lo que acabamos de decir, pero cuando el medio en el cual se encuentra no es demasiado exigente. Un medio que no sea ácido o alcalino, ¿no? Tienen como principal objetivo mejorar la dureza, los elementos aleantes, tanto el cobre, el zinc, el manganeso o el silicio, y la resistencia mecánica, que en estado puro es un metal extremadamente blando, lo dijimos recién. Muy blando, pero muy dúctil. Es fácil de trabajar. Si esto quiere, vamos a avanzar. Alguna clasificación de las aleaciones de aluminio. Estos se clasifican en general en aluminio para fundición y en aluminio trabajables o maquinables. Los aluminios para fundición en general son todos los que tenemos acá, no solamente estos que dicen ahí. Tenemos aluminio puro, aluminio y cobre, aluminio silicio, aluminio magnesio. Estos son tanto para fundición como para trabajo, como para ser trabajados directamente de los lingotes. Y específicos para fundición tenemos aluminio, cobre, silicio y las aleaciones para pistón, donde ya la cantidad de aleantes es muy importante. ¿Saben lo que es un pistón? Seguimos hablando de motores de combustión interna. El pistón es el que recibe la mayor cantidad de calor y toda la carga o la energía de esos gases expandiéndose, o sea, el fenómeno de combustión entre el combustible y el aire, al reaccionar por efecto, si es un ciclo Otto, a través del arco eléctrico que comienza el proceso de combustión, esos gases que se generan van cediendo su energía sobre la cabeza del pistón. Entonces, estos pistones tienen que tener la suficiente resistencia mecánica para aguantar no solo la carga, sino también la carga a la temperatura de la cual les hablamos. Hablamos que tenemos temperaturas de gases de los 900, 950 grados, y el aluminio tiene una temperatura de fusión de 660. Estas aleaciones tienen temperaturas obviamente un poco más altas, pero deben estar alrededor de los 750 grados. Obviamente que bajo ningún punto de vista la cabeza del pistón va a llegar nunca a los 950 grados. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Refrigerar la cabeza del pistón de alguna manera. Esa manera es inyectando un chorro de aceite por la parte de abajo, no desde la cámara de combustión, obviamente, sino desde abajo, desde el cárter. Ese aceite ahí no va a actuar como lubricante, sino va a actuar como refrigerante, para enfriar y bajar la temperatura de la cabeza del pistón. Más que nada en los ciclos diésel, donde aún las temperaturas son más altas. Bueno, y el último integrante, en realidad esto es toda una familia, los duroaluminios, que son formulaciones muy complejas y que han logrado tener resistencias muy, muy elevadas, en algunos casos prácticamente igual a la resistencia de los aceros de bajo carbono, pero sin perder la propiedad del bajo peso. Si bien a medida que voy incorporando materiales aleantes, su peso se va incrementando, pero este no varía más de un 3% respecto al aluminio puro. Así que mantienen esas estructuras livianas. Y encima, si logro resistencias mecánicas interesantes, es un muy buen reemplazo para los aceros. Obviamente que el mayor desarrollo de los aluminios ha estado en la industria aeronáutica, ¿no? Donde necesito tener estructuras livianas para que el avión pueda levantar vuelo. Bueno, lo que decíamos recién, se puede obtener con
con una pureza de hasta el 99,99%, y el que se utiliza comercialmente tiene como mínimo un 99,5%. Principales aplicaciones, lo que se les ocurra: chapas, cubiertas de techo, tanques de combustible, conductores eléctricos, paneles protectores, construcción de aviones, construcción de diferentes elementos de máquina. Hoy día las carcasas de los reductores de velocidad están construidas en aluminio. Los blocks de los cilindros de los autos, las tapas de cilindro de los motores de combustión interna, los cárter de los motores de combustión interna. Hay autos que su chasis compacto, o sea, todo el auto está construido en aluminio, obviamente en aleaciones de aluminio. Y para los vehículos de competición, sobre todo, han tenido un gran desarrollo. Hoy día ya han sido suplantados por otros materiales que vamos a ver dentro de un rato. El cobre de aluminio se utiliza mucho para el agregado de cobre en la obtención de otras aleaciones, o sea, como un precursor de otras aleaciones de aluminio. El aluminio silicio para obtención de piezas por el proceso de colada. Y en general, la mayor parte de las piezas de aluminio que se utilizan en los motores de combustión interna y en algunos elementos de máquina son de aluminio silicio. El aluminio magnesio, principal característica, la plasticidad y el bajo peso. Las aleaciones de aluminio magnesio son más livianas que la de aluminio solo. Enseguida, cuando veamos el magnesio o las aleaciones de magnesio, vamos a volver a ver la aleación magnesio-aluminio. También de la industria aeronáutica y aeroespacial. Profe, Sí. ¿los elementos de aluminio que se usan en cocina son alguna aleación de esta o es aluminio en sí? No, son aluminio silicio en general. Ajá. No tienen grandes exigencias. La ventaja del aluminio es que, como tiene muy buena conductividad térmica, no acumula el calor, lo disipa constantemente, al igual que el cobre. Por eso las abuelas o las bisabuelas, porque ustedes son muy chiquitos, por ahí decían, no, yo el dulce o las mermeladas las hago en la paila de cobre, porque no se pega. Claro que no se pega, porque si no acumula calor, lo toma y lo cede, no hay elevación de la temperatura de esa superficie de calentamiento. En cambio, fíjense, si ustedes agarran una olla de acero inoxidable, si bien dijimos que los aceros inoxidables en la industria de alimentos, en la industria química, tienen muchísimas aplicaciones, pero no tienen una buena conductividad térmica. ¿Eso qué me dice? Que yo le cedo calor, acumulo una gran parte del calor. Si acumula calor una misma masa, va a aumentar ¿qué? Su temperatura. Porque todo el calor que recibe no lo transfiere al elemento que se lo quiero transferir en forma indirecta. Entonces, si ustedes agarran una olla de acero inoxidable, intenten hacer una mermelada en una olla de acero inoxidable y dejen de revolver. Se les va a pegar y se va a quemar la mermelada en un ratito. En cambio, en una paila de cobre, ustedes la dejan sin revolver y difícilmente se les vaya a pegar. Eso depende mucho de la intensidad del fuego, ¿no? O sea, de la cantidad de calor que le estoy aportando. Y yo hoy día... Dentro de las aleaciones también... Sí. Dentro de las aleaciones también se encuentra la con el zinc. Lo que pasa es que en ese caso las aleaciones de aluminio-zinc van como un recubrimiento protector contra la corrosión y no como un material estructural. ¿Está? Yo lo que aprovecho son otras propiedades, que es el bajo potencial de oxidación que tiene. Sobre todo los dos en conjunto, tanto el zinc como el aluminio, respecto al acero o al hierro del acero, que es el que sufre la corrosión. Por lo tanto, quien va a actuar como ánodo, cediendo sus electrones y erosionándose o corroyéndose, va a ser, o es lo que busco que se haga, que sea esa mezcla de aluminio y zinc. Pero no es estructural, no es una aleación que lo utilice para generar una pieza conformada. ¿Está?
Sí, sí, sí. Bueno, en el caso del aluminio, cobre, silicio, el silicio favorece la colabilidad y el cobre facilita el mecanizado. En este caso el cobre, en la estructura del aluminio, estos todos tienen estructura cristalográfica cúbica centrada en las caras, el FCC. Tanto los cobres como el aluminio tienen el mismo tipo de cristalografía y no la varían. También estos se le pueden hacer, tanto a los aluminios como a los cobres, tratamientos térmicos, responden a los tratamientos térmicos, endurecimiento por tratamiento en frío, o sea, por procesado en frío, por estiramiento, por aplastamiento, cambian sus propiedades mecánicas, sobre todo cuando le vamos haciendo aditivados con algunos aleantes. Bueno, las aleaciones para pistón, aluminio, cobre, magnesio, silicio, hierro, titanio, en composiciones variables, utilizada para la fabricación de los pistones de los diferentes motores de combustión interna. Y las de duraluminio están formadas por composición variable de varios elementos, y acá hay muchas patentes en juego, entonces no se dan las composiciones, con muy buenas propiedades mecánicas, por lo que tiene una amplia utilización en la industria aeronáutica y en un sinnúmero de aplicaciones en la industria en general. El aluminio ha avanzado en los últimos 30 años, es impresionante el campo que ha ganado. Aparte tiene una facilidad de mecanizado y de colado, y la principal ventaja que es liviano. Entonces ha ganado mucho terreno. Vamos a las aleaciones de níquel. A ver, acá hay para hablar de cada una, podemos estar hablando 3 meses. Pero bueno, la idea es que se lleven un pantallazo general de los diferentes materiales o de los materiales más usados a nivel industrial y qué aplicaciones grotescas tienen. Aleaciones de níquel. Son aleaciones caras. Lo importante es que mantienen la resistencia, tienen muy buenas propiedades mecánicas, o sea, son muy resistentes a altas temperaturas. Por eso hablamos, tengo que construir los álabes de turbinas, de una turbina de gas, o sea, de un motor de avión. Lo voy a hacer con alguna de estas aleaciones. Por ejemplo, el metal monel, donde tengo 2/3 de níquel, 1/3 de cobre y un 5% de ferromanganeso silicio. Otra aleación de níquel es el metal monel K, donde reemplazo el ferromanganeso silicio por aluminio, y con él, acá hay una aleación que va con cromo y hierro, aleaciones de níquel-hierro, en general, los aceros a los cuales les incorporo níquel, y los de uso eléctrico, como el nicrón y el constantan. El metal monel presenta elevada resistencia a la erosión y a la corrosión y se usa en válvulas y paletas de turbina, que trabajan a altas temperaturas, ¿no? Uno de los usos. El Iconel presenta elevada resistencia a la oxidación y a la corrosión, todos presentan más o menos la misma propiedad. Se los usa en chapas para la fabricación de conductos de gases calientes, y siempre calientes y corrosivos. Las aleaciones de níquel-hierro, bajo coeficiente de expansión térmica. Esto se utiliza en general para la construcción, bueno, acá dice termostatos bimetálicos y aparatos de precisión que deban soportar cambios de temperatura, y son muy utilizados en la distribución de vapor a altas presiones y altos niveles de sobrecalentamiento. Debido a esta propiedad, bajo coeficiente de expansión térmica, si yo tengo bajo coeficiente de expansión térmica, tengo menores esfuerzos de origen térmico. Las aleaciones de níquel de uso eléctrico tienen su principal aplicación en la fabricación de resistencias eléctricas, debido a la resistencia a la oxidación y corrosión a altas temperaturas. Y ese es básicamente el nicrón. Me estoy quedando sin tiempo, nos quedan 10 minutos. Después de esto vamos a hacer un recreo, ¿sí? Vamos a tomar 10-15 minutos. Y el constantan para la construcción de bimetales, sensores de temperatura básicamente. Aleaciones de magnesio.
Los principales elementos aliantes son el aluminio, el manganeso y el zinc, y se usan en la fabricación de piezas fundidas. Todas las aleaciones de magnesio en general son piezas fundidas y posteriormente mecanizadas para darle la terminación. Si una pieza que contiene magnesio se rompe, una carcasa, por ejemplo, de un motor de una moto, difícilmente se pueda soldar. Es muy difícil de soldar, porque el magnesio es uno de los metales que arde en estado sólido. Sino que usaban en la antigüedad como flash, cuando querían sacar fotos. Hola, era una pregunta. Magnesio usaban. Polvo de magnesio. Era medio peligroso, podían prender fuego. Pero bueno, era lo que se usaba para generar la luz y sacar las fotos. Bueno, se puede hacer la fabricación de chapas laminadas o de perfiles extruidos. La aleación comercial más conocida, bueno, esto es una marca comercial, Electron. Lo más importante de todo, tienen buena resistencia, pero muy baja densidad. Entonces, más liviano aún que las aleaciones de aluminio. Por eso se la usa para aplicaciones estructurales, teniendo su principal aplicación en la industria aeroespacial. Y durante la década de los 90 fue muy utilizada en todo lo que eran motos de competición, donde yo necesitaba alivianar la mayor cantidad de partes posible. Entonces, todas las carcasas laterales de los motores de las motos y algunas las palancas de freno y demás eran de aluminio, de magnesio aliado con aluminio. El problema era cuando, en general, las motos de cross y de enduro, cuando se caían y las rompían, no había quien las soldara después. Se complicaba la cosa. Vamos con las aleaciones de zinc. Los principales elementos aliantes son el aluminio, el cobre y el manganeso, muy similar a lo anterior. La aleación más conocida es la SAMAC, se usa para la fabricación de piezas no estructurales de automóviles, máquinas de lavar, refrigeradores, etc. ¿Saben cuáles son esas piezas? Estamos hablando de los autos muy viejos, décadas 60, 70, 80, todo lo que eran las manijas de las puertas, los soportes de los espejos, se construían en aleaciones de zinc. También, una vez que son de bajo punto de fusión, pero tienen muy bajo coeficiente de fricción, son de color muy oscuro porque generan una película de óxido, entonces se las cromaba superficialmente y se adhería muy bien el cromo, entonces todas esas piezas que ustedes veían en las manijas, todas cromadas y demás. Hoy día no tiene demasiada utilidad. Sí, la utilidad que habíamos hablado ya como recubrimiento en las aleaciones ferrosas para protección contra la corrosión. Las aleaciones de estaño. También el estaño es un metal extremadamente blando, muy dúctil, con muy bajo coeficiente de fricción, y esa es la propiedad básica que se utiliza. Y ahí se dividen en aleaciones para soldar y aleaciones Babbitt de estaño. Las aleaciones de estaño para soldar es lo que ustedes usan cuando sueldan algún cable o algún circuito impreso, algún circuito eléctrico. Utilizan el bendito estañolín, esa pequeña varillita que viene, no varillitas, sino en rollos, en general con 2/3 partes de estaño y 1/3 de plomo, pero después todos los hojalateros o los zingueros, los que se dedican a hacer canaletas, que se trabaja con chapa galvanizada, ese proceso de galvanoplastia, que no es ni más ni menos que zinc, se suelda con estaño. Es una soldadura sin fusión de metal base, ¿no? Lo que sí fundo es el material de bajo punto de fusión, que en este caso es esa aleación de estaño-plomo. Y las aleaciones Babbitt, conocidas como metal blanco, son aleaciones antifricción que se usan para cojinetes de alta velocidad tangencial. Eran los materiales que se utilizaban hasta el año 85 aproximadamente, donde el cojinete donde apoyaba el cigüeñal del auto y las bielas era un respaldo de acero resistente con un baño de metal blanco o metal rosado, dependiendo del aliante que tuviera. Porque si es el aliante es antimonio, es blanco, el plomo es blanco, si es cobre,
da un aspecto rosado, en realidad era cobre arsénico. Y también hierro berilio. Ya no se utilizan prácticamente, han sido superados por las deposiciones de polimetalurgia en aluminio reticulado. Tenemos también las aleaciones de plomo antimonio y aleaciones Babbitt de plomo. Las de plomo antimonio se emplean en la fabricación de imprenta, placas de baterías, adornos. Básicamente es lo que conocemos, esto es antimonio, en realidad es una aleación de plomo antimonio. También muy parecida a las de zinc, manijas de puerta de algunos vehículos, camionetas viejas, los soportes de los espejos, pero no uso en industria química o industria alimenticia. Y las aleaciones Babbitt de plomo, igual que las de estaño, pero por ser el plomo más barato, pero con las mismas propiedades de antifricción y como respaldo en cojines. Ya vamos terminando, a ver si podemos meter las aleaciones de titanio. Características principales: forman óxidos superficiales finos y muy adherentes que proporcionan una excelente resistencia a la corrosión, y la propiedad principal es la de mantener su resistencia a altísimas temperaturas. Pero hay una ventaja que no la está nombrando, que es la alta resistencia mecánica que tiene con pesos muy bajos. Entonces, este tipo de materiales, con origen también en la industria aeroespacial, hoy utilizados en los vehículos de alta performance, de competición. Por ejemplo, la fabricación de escapes de motos, donde yo tengo que alivianar mucho peso. Entonces, todo lo que es el sistema de múltiple escape y escape, que se llegan a poner al rojo, son de titanio. Entonces, son de un espesor muy, muy fino, además es mucho más liviano que el acero, y mantienen la resistencia a elevadas temperaturas. Son los materiales, dentro de los materiales de nueva generación. También como recubrimientos de herramientas de corte, por esa misma propiedad, ¿no? Mantienen la resistencia y la dureza a altas temperaturas. Bueno, acá vamos a cortamos 15 minutos ahora, y arrancamos con la parte de materiales no metálicos. Y empezamos con los polímeros. ¿Cuánto tiempo, profe? ¿Cuánto tiempo? Ni sé qué hora es. A ver. 8 menos 10 son. Las 7. Y calculen que vamos a ir casi hasta las 8 hoy día. Entonces unos 20 minutos. ¿Cómo? Unos 20 minutos. No sean ventajeros. Normalmente tomamos recreo de 5, les estoy dando 15, así que Bueno, listo. dejen de negociar. Gracias. Arrancamos a las 7:15. Bueno, chao. Profe, ¿Sí? quería preguntarle, ¿el titanio también se usa en la medicina? ¿O esa aleación es justo no? Sí. Ya van a ver que ustedes tienen un video, van a tener un enlace a un video que es de biomateriales o materiales biomédicos, por eso yo no me he metido mucho en eso, del cual van a tener que, una vez que lo vean, responder un cuestionario. Cuando esté, se los vamos a disponer en la página. Ya lo tengo cargado, pero lo tengo como no visible. Y ahí habla de la biocompatibilidad que tienen las aleaciones de titanio. Pero, a ver, en biomedicina estás utilizando aceros inoxidables, sobre todo austeníticos y martensíticos. Estás usando teflones, estás usando un montón de materiales de nueva generación. El titanio, lo que tiene, la ventaja es que tiene biocompatibilidad. O sea que el tejido óseo se cría arriba del titanio sin producir rechazo. Entonces, por ejemplo, en una prótesis de cadera, lo que te colocan contra la cadera, la parte esférica hembra, digamos, es de titanio.